Garantía que este modelo se va a mantener. Nosotros vamos a mantener a nuestro país competitivo. No vamos a alzar los impuestos y perder productividad en el Paraguay. No vamos a alzar los impuestos y perder productividad. No vamos a alzar los impuestos y perder productividad. No vamos a alzar los impuestos y perder productividad. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro ABC Debate. Estamos viendo imágenes de reuniones que fueron mantenidas por representantes del sector privado, autoridades del Ministerio de Hacienda. Y bueno, esta tarde fue la última reunión. Hubo acuerdo en un 80, 90% incluso decían las autoridades del Ministerio de Hacienda respecto al proyecto, al borrador de proyecto de ley que va a ser enviado al Congreso. Hay un porcentaje donde no hubo acuerdo y vamos a ver cuáles son las medidas que implementa el Ministerio de Hacienda con respecto a este trozo, por llamarlo de alguna manera, a esta parte del proyecto de ley. Supongo que tiene que ver, y eso lo vamos a saber esta noche, con el impuesto selectivo al consumo, fundamentalmente. Hubo acuerdo, dicen, y esto será remitido próximamente al Congreso. Queremos debatir esta noche algunos aspectos porque es imposible abarcar todo. De hecho, todavía no tenemos el texto, el borrador final. Yo siempre le tengo miedo a hablar definitivamente porque temo encontrarme con alguna sorpresa. Porque una palabra, un textito que es borrado, puede significar un cambio, pero radical, como ya ocurriera en el pasado con proyectos de reforma impositiva. Entonces, queremos hablar esta noche de este tema y tenemos a nuestros invitados precisamente, personas que formaron parte de esta reunión en el día de hoy. Me gustaría presentarlo ya al viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, Humberto Conán. ¿Cómo le va, doctor? Roberto, un gusto estar acá. Un Gracias por venir. Esta mañana ya estuvimos de madrugada debatiendo un poco en ABC Cardinal, pero creo que hoy ya tenemos más definido. Vamos a conocer un poco con más detalles qué es lo que propone el Ministerio de Hacienda. Y a mi derecha lo tengo a Beltrán Maqui, es el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios. Acabo de entregar mi presidencia. ¿Entregaste la presidencia? Sí. Bueno, integrante, directivo, podemos decir. Integrando el Consejo de Ancianos. Eso es importante. Dando lugar a la siguiente generación. Tiene mucha importancia. Entonces, Beltrán Maqui con nosotros esta noche también estuvo en la reunión. Y Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción. Así es, Héctor, ¿no? Sí, buenas noches. Porque a veces me equivoco. Hay tanto dinamismo ya en los gremios hoy que temo equivocarme. A veces que está, Héctor. Acertaste. Buenas noches, Roberto. Buenas noches a la audiencia, a los panelistas. Un gusto compartir con ustedes. Yo ponía, y creo que vale la pena que reiteremos esta imagen del presidente de la República, video agrodinámica, creo que fue esto en noviembre del año pasado. El presidente decía lo siguiente: Estos 5 años tienen la garantía que este modelo se va a mantener. Nosotros vamos a mantener a nuestro país competitivo. No vamos a alzar los impuestos y perder productividad en el Paraguay. No vamos a alzar los impuestos y perder productividad. Bueno, esta es la promesa que hacía el presidente y lo repitió en varias oportunidades durante su campaña. Yo recuerdo que las pocas oportunidades que tuvimos de consultarle, repitió lo mismo. ¿Qué pasó, Humberto? ¿Por qué cambió de opinión el presidente? ¿O para ustedes no hay un cambio de opinión? Porque una promesa, y se hablaba de estabilidad y de mantener un modelo, y aquí estamos hablando de inversores internos y externos. O sea, todo el mundo dice, bueno, yo a este presidente me plantea esto, lo votamos y creemos que va a mantener. Sin embargo, cambia tan abruptamente. Nosotros creemos que no cambió, Roberto. Si te fijas en la propuesta, en realidad no hay ni creación de nuevos impuestos, ni suba de los impuestos actuales. El capítulo de selectivo es un capítulo aparte que tenemos que analizarlo en particular desde una perspectiva de salud pública. Pero si uno mira las propuestas de tasa, inclusive, una empresa extranjera que remite utilidades a su matriz en el exterior, hoy paga 27,5% de impuestos entre impuestos a la renta, distribución de utilidad y remesa al exterior. Hoy con la propuesta eso baja del 27,5% al 22,5%. ¿verdad? Y el tratamiento de los dividendos y acciones que reciben los accionistas de empresas es tratado de manera diferente hoy con un impuesto a los dividendos, dividendos y utilidades. Y eso también hay que verlo desde la perspectiva de la empresa, cómo le pega a la empresa. La empresa, todas las empresas en general van a tener el mismo tratamiento. Eso es otro, digamos que otra propiedad de justicia dentro de otro elemento de justicia dentro de la propuesta, en el sentido que todos los sectores, tanto el sector agropecuario como el sector industrial, comercial y servicios, van a tener el mismo tratamiento, ¿verdad? Y aquellos que reciben
utilidad o dividendo van a tributar una tasa del 8% en la propuesta. Hay que tomar en cuenta hoy día que una persona que es accionista tiene que tributar nomás lo dentro del IRP un 5% sobre lo que recibe de dividendos, ¿verdad? Y la empresa paga nomás hoy también un 5% de la distribución. Entonces hay que tomar en cuenta esos factores, Roberto. Podemos ir discutiendo el tema de si hay creación o no y si hay aumento o no de tasas, pero me gustaría escuchar la opinión del sector afectado, digamos. Héctor, hubo un cambio de discurso en el presidente de la República, ¿cómo lo toman ustedes? ¿Cómo les afecta esto? Bueno, nuestro trabajo se centró justamente en que no se desalinee la propuesta del discurso del presidente. Por eso hablamos nosotros del desafío es mejorar la recaudación sin subir tasas. Con ese criterio nosotros encaramos esta tarea. Hay matices en que llaman la atención, como el de dividendo, donde hay una recombinación de tasas, y en la general para renta personal hay un impacto mayor por la no deducibilidad de ese 8% que está tasado por la distribución de dividendos. Ese no tiene deducibilidad y eso va a tener un impacto mayor. Vamos a ser realistas. No supera la tasa del 10, ok, no supera la tasa del 10, pero es un incremento fuerte en el proceso para la persona física afectada por el IRP. Ese es un poco el análisis así general. Ahora, ¿cómo va a funcionar la práctica? Y eso es lo que vamos a ver con el tiempo, pero hay un incremento, no supera la tasa del 10, vamos a ser real, pero no hay ninguna deducibilidad sobre esos ingresos de capital o sobre los otros ingresos, y ahí es donde hay una discrepancia en el tema IRP con la visión, el enfoque que tiene el sector público y el enfoque que tenemos nosotros, y eso no se pudo zanjar hoy todavía. Beltrán, ¿hubo cambio en el discurso del gobierno o no a criterio de ustedes? Y después voy a plantear por qué empiezo con el tema del presidente de la República, porque es importante aclarar un poquito cómo es la visión del sector afectado, que en este caso estamos hablando de Héctor Gristado del sector productivo, agrícola, fundamentalmente Beltrán Maqui, que es del sector más comercial, de servicios. Sí, yo creo que lo que hemos tenido es un proceso largo de escucharnos mutuamente antes de entrar a responder tu pregunta puntual. Creo que eso hay que valorar, quizá el proceso más largo de escucha mutua que hemos tenido en estos 6 meses que llevamos trabajando, y desde el sector privado valoramos ese esfuerzo en escucharnos reiteradas veces los argumentos, porque no ha sido una vez, sino han sido varias veces que hemos reiterado los argumentos. Yo creo que del discurso del presidente tenemos que rescatar, por supuesto, el no aumento de tasa, como decía Héctor, tiene sus matices. Sobre todo el IRP hay un cambio importante, porque de un impuesto a la renta pasamos a 3 impuestos: un impuesto a los dividendos, un impuesto a las ganancias de capital y un impuesto a la renta por servicios personales, salarios y todo lo que facturan con IVA, digamos que ese es un poco el modelo así en general, ¿verdad? Por eso que decía Héctor que en ese tema no hemos tenido acuerdo, pero yo rescataría el fondo de la cuestión. La promesa que ha hecho el presidente es no restar competitividad a la economía, y creo que ese tiene que ser el objetivo final de esta reforma, más todavía considerando este escenario que vemos donde saltan, yo diría, groseros excesos en el gasto o en el mal gasto por parte de ciertos sectores, y también sabemos que hay todavía un escenario de evasión impositiva o de informalidad muy grande, y por otro lado tenemos unos efectos externos importantes en términos del clima, de los precios de los commodities. Un vecindario alborotado. Un vecindario sumamente complejo, y un tipo de cambio que, si bien se va ajustando, todavía tiene asimetrías. Y bueno, al final en el sector de comercio y servicios lo que vemos es una desaceleración en el consumo, huida de los turistas argentinos, de los turistas brasileños, digamos, hacia sus propios mercados,
Y bueno, eso definitivamente hoy nos está afectando en la economía y creemos que es algo que hay que considerar, ¿verdad? Una cuestión, me gustaría que pongan los cuadros que hemos elaborado respecto al planteamiento que se hace, algo que ya se estuvo publicando. Quiero que Humberto Colmán lo mire a ver si hay algún error en esto o está bien. Entonces, lo que se está planteando básicamente, un impuesto a la renta de las empresas del 10% en general, que va a abarcar al sector comercial, industrial de servicios y al agropecuario en este caso ya. Un impuesto a los dividendos, 8% a residentes, 15% no residentes. Un impuesto a la renta personal, 8% rentas y ganancias de capital, 8, 9 y 10% por servicios personales. Un impuesto a la renta de no residentes del 15%, un IVA del 5% que se mantiene, no hubo cambios prácticamente en la tasa del IVA. Y un selectivo que allí es donde más se está tocando porque hay sectores que no estaban siendo alcanzados, que van a ser alcanzados, y otros que ya están grabados en el día de hoy y que van a sufrir variaciones. Algunos dicen es mucho, otros dicen es poco. Si uno mira el porcentaje, digamos, los aumentos son importantes en cuanto a la comparación de lo que hoy está vigente y de lo que se viene, y sin embargo, si uno mira, digamos, el nivel de la tasa, se puede coincidir incluso en algunos casos de que no son muy importantes los saltos. Yo ponía, y me gustaría que mantengan ese cuadro, ponía lo del presidente de la República por lo siguiente, porque él hizo un discurso político, hizo una promesa de campaña, y es más, hizo una promesa después de asumir. Y es muy importante para cualquiera que vaya a invertir en un país, sea un inversor interno o un inversor extranjero, es muy importante saber en qué condiciones va a invertir. Si el presidente nada más empieza su gobierno y cambia radicalmente su discurso, porque acá hay un aumento de impuestos, acá hay aumentos que se están planteando. ¿De tasas no? De tasas también importantes, del impuesto selectivo al Selectivo consumo. aparte por tema de salud pública, Sí. no hay aumento de tasas. Hay aumentos importantes, ¿verdad? Pero hay industrias detrás de todo eso. Entonces, aquel que hace una inversión o una proyección se ve afectado. Es más, yo diría, muchos se sentirán estafados, diría yo incluso, porque el presidente hizo una promesa y está modificando radicalmente su propuesta, ¿verdad? Digo, mucha gente se sentirá, aquellos que lo votaron al presidente de la República creyendo en su palabra. O sea, y más allá de todo eso, uno también piensa a futuro, bueno, empezamos con esto, pero ¿qué más se viene a futuro? O sea, ¿a qué tengo que atenerme a partir de esto? Nada más que por eso yo ponía sobre la mesa lo del presidente de la República. Y la otra cuestión, empezamos con eso, está bien, puede cambiar el presidente, se puede dar cuenta de que no son así las cosas, pero también se planteó una comisión de reforma de gasto que tiene que tener propuestas concretas. Esta mañana ya lo hablábamos brevemente con Humberto Colmán. ¿Qué propuestas de reformas de gasto, qué señales va a dar el gobierno? Y ese equipo de reforma de gasto avanzó, pero poquísimo respecto a este equipo que sí avanzó con la reforma impositiva. Entonces, a mí me gustaría trasladar la pregunta a Humberto Colmán, ¿qué vamos a tener en materia de reforma de gasto? Porque lo que vemos es un despilfarro tremendo en algunas instituciones. Muchos me dirán, en el global no es importante, pero aquel que le estamos cobrando impuestos, para convencerlo de que tiene que pagar más, se tiene que dar, digamos, algún tipo de señal aleccionadora, señal de que se va a cortar gastos que son innecesarios dentro del Estado. Y después hablamos de cuestiones más profundas, proyectos de reforma de la caja fiscal, por ejemplo. Vamos a tener realmente un proyecto que hoy es una caja peligrosísima, así como están las cosas. El proyecto que se aprobó hoy de los médicos, que de acuerdo a informes extraoficiales estaría por encima de los 100 millones de dólares de costo, otros hablan de 500 y en el Ministerio de Hacienda, en los organismos técnicos, hablan de más de 1.000 millones de dólares. O sea, estamos hipotecando ya todo lo que vamos a conseguir o no estamos hipotecando. Esas son preguntas que nos hacemos, Humberto, y eso nos preocupa mucho porque queremos respuestas concretas. Itaipú estamos hipotecando, si ese es el número. Itaipú estamos hipotecando. Sí, Entonces, esos son los números. Yo estoy asustado, Humberto, sinceramente te digo. Ok, Roberto, en primer término, el tema del cambio de discurso. Yo creo, insisto en que no hay un cambio de discurso acá. El tema de los selectivos, nosotros no podemos seguir con las tasas que tenemos actualmente. La propuesta de selectivo tiene, insisto, tiene un inciso que dice que durante el primer año de vigencia del proyecto
no se tocan tasas y después de un año se evaluará en cada caso. Hay productos donde hay margen, nosotros creemos que dentro del cigarrillo hay margen. Hay productos donde no hay margen, dentro de la cerveza, por ejemplo, no hay margen. Las bebidas azucaradas aparentemente hay margen, y yo te lo estoy diciendo en función a un relevamiento de precios en frontera, en la frontera argentina, en la frontera con Brasil, y vemos que hay esas posibilidades. Nosotros no podemos seguir con esta situación. La incidencia de las enfermedades no transmisibles, diabetes, el tabaquismo, el gasto que representa para la salud pública, es impresionante, Roberto. O sea, si nosotros vemos lo que se recauda por selectivo, apenas ni siquiera cubre el 20% de todo el gasto en salud pública relacionado con las enfermedades de estos males, ¿verdad? Llámese de lo que tiene que ver con neumonía, con cáncer del pulmón y otros males, ¿verdad? Y somos prácticamente el único país de la región que todavía mantiene estas tasas muy bajas. Entonces, ese es un capítulo aparte. Acá no se busca recaudar, acá se busca desincentivar el consumo de ciertos productos que generan una externalidad negativa para la salud pública. Yendo a lo otro, quiero recordarte ahí, Roberto, hoy, ¿cuánto se paga de impuesto a la renta? Pero, o sea, vamos a aclarar también, me parece que tenemos que abordar todo. Estamos aplicando un impuesto a vehículos usados que es nuevo. Vamos a aumentar el impuesto a los vehículos importados, o vamos a aplicar un impuesto a los vehículos importados 0 kilómetros a partir de 3.000 centímetros cúbicos de motor, tengo entendido. Vamos a aumentar impuestos a algunos electrodomésticos. Y vamos a aumentar impuestos a los celulares, de informática, o sea, equipos todo de informática, lo que sea tecnología casi herramientas de trabajo. Vamos a aplicar un impuesto muy importante porque se está estimando una renta presunta para el servicio de internet que va a afectar. Hoy yo creo que la transversalidad del diésel también es la transversalidad del servicio de internet que va a afectar a todas las empresas, pero a todas. Y es muy importante porque creo que se estima una rentabilidad del 30, y te digo creo porque no tengo la ley todavía a mano, la definitiva. O sea, hoy el gobierno está planteando creaciones y aumentos que no existen en la actualidad. Yo creo que hay que hablar con claridad también en eso, Humberto. Se propuso eso, se discutió, no hubo consenso. El Ejecutivo tiene que tomar todavía una decisión sobre esos productos. Pero existen. O sea, eso existe. Se planteó y se discutió en la comisión, pero como te reitero, esto es una decisión que todavía la tiene que tomar el Ejecutivo, a ver si va a ir o no el proyecto. Algunos de estos productos tienen su sustento. En el caso de los electrodomésticos estamos hablando de pasar de 1% a 2%, de 1% a 3%. Tampoco son significativos. Yo no discuto, es bajo, pero hay que ponerlo sobre la mesa y decirle a la gente, sí van a pagar más impuestos. Insisto que este es un capítulo especial. Si hablamos de la competitividad y el impacto en la economía, tenemos que hablar de los impuestos a la renta empresarial. ¿Cuál es la realidad? Hoy una empresa paga 10% por la utilidad, 5% por la distribución y tiene que volver a pagar un 15% si envía esa utilidad al exterior. Si es una empresa local, inclusive un agroproductor, la empresa del Iragro no está alcanzada por el 5% de distribución, pero cuando después de pagar el 10%, si la persona recibe como accionista de esa empresa la utilidad, tiene que pagar 10% sobre el 50%, entonces ya está pagándolo hoy eso, ¿verdad? Entonces acá lo que se está planteando es, se mantiene el 10%, ya no hay el 5% intermedio, sino se va a pagar, como está muy bien en el cuadro, 8% para aquellos que reciben la utilidad o dividendos, si son residentes locales, o 15% si son extranjeros. ¿Qué significa eso en cuanto a tasa de impuesto a la renta final efectiva para las empresas? Para las empresas de capital extranjero que remite utilidades exteriores, estamos bajando las tasas del 27,5% al 22,5%. Para la local, estamos subiéndole si estamos hablando del sector agropecuario en particular. Si no, el resto estamos en lo mismo. Hoy el sector agropecuario no está pagando por distribución de utilidades. Hoy no paga por distribución, pero cuando una persona que recibe hoy en rigor, una persona que recibe, digamos que utilidad de una empresa agropecuaria que paga Iragro, ¿cierto? No paga el 5%, pero cuando recibe esa persona dentro del IRP tiene que pagar. Voy a insistir después en el tema de gastos, que no me mencionaste, porque quiero hacer vamos a hablar del tema porque para mí eso es fundamental. Y yo mi crítica, siempre, Héctor me conoce bien y Beltrán, es que a Patria Querida no le perdono en el 2003 que se haya prestado a aprobar una ley sin haber puesto una condición al tema del gasto. Y hoy está ocurriendo lo mismo.
Porque mañana esto se va a aprobar mucho más rápido y el proyecto de gasto yo hasta ahora no sé en qué consiste porque no tengo algo concreto. Entonces me preocupa que esto avance y el tema de los gastos puede quedar en el olvido como ya quedó en el pasado. Ese es el riesgo ¿Qué hacemos, Héctor? ¿Qué ese es hacemos, el riesgo Beltrán? que corremos. Yo creo que en el 2003 el sector empresarial, del acuerdo general que se hizo en los sectores políticos y en el sector privado con el Ejecutivo, incorporaban la reforma del Estado en amplios sectores. Por ejemplo, yo leí hoy que las empresas públicas se van a corporativizar. El término a mí ya me asusta. ¿Por qué? Porque hoy las empresas públicas deberían funcionar de esa manera. Eso ya se hizo hace no sé cuánto tiempo y las empresas públicas, con el perdón de aquellas que funcionan relativamente bien, son un desastre. En el servicio, en el control, en todo sentido, ¿verdad? O sea, tenemos realmente una carga muy pesada en las empresas públicas y eso estaba en el acuerdo del 2003-2004. No tuvimos la capacidad de ser lo suficientemente insistentes para lograr que aquello funcione como estaba previsto, que se tomen los distintos sectores y reformar de una vez el Estado, ¿verdad? Quizás no jugó una mala pasada el éxito que tuvo aquella reforma impositiva, pero a lo mejor hubiese sido otra la historia si recaudábamos menos y nos veíamos la necesidad de ser más eficientes, ¿verdad? Yo hasta te haría cuestionamiento, Humberto, digamos, de criterios. Por ejemplo, vos me decís, el impuesto selectivo a los vicios, al cigarrillo, a las bebidas alcohólicas, tiene como objetivo desincentivar. El Estado es dueño de cañas paraguayas. ¿Por qué no se deshizo de cañas paraguayas? Sí, esa es su política, o sea, hay incoherencias en ese tipo de cosas. Entonces yo creo, por eso digo, hay que hacer un proyecto global y convencerle a la gente de que realmente, porque después vamos a hablar de la recaudación que se va a blindar para objetivos específicos. Pues ahí quiero entrar también si nos da el tiempo. Pero Héctor, te quiero escuchar también porque el sector productivo está de acuerdo así tal como se planteó finalmente el proyecto, ¿o no? Yo te digo, no, hay cosas todavía que hay que pulir, pero hay avance. También vamos a ser realistas. De lo que era al comienzo, una ley compleja de 145 artículos, y hoy estamos discutiendo 4 o 5 puntos todavía sin resolver, pero se resolvieron un montón de otras cosas que eran preocupantes y que, como dijo Beltrán, escuchándonos un poco y en este escenario de desconfianza, porque no contribuye ni la politiquería ni el populismo que impera en el manejo de la cosa pública, contribuye a generar confianza para decirle a la gente vamos a hacer un esfuerzo compartido y vamos a asumir este proceso. Dificulta eso, ese es un nivel de dificultad muy alto para todos, porque está en juego, nadie te cree. En la parte del gasto, es decir, la balanza tiene dos platos, en la parte del ingreso se está yendo a un ritmo y el gasto no se ve. Es más, se aprobó hoy el tema esa de la jubilación de los médicos con un número que nadie sabe cuál es el techo. Si se habla de 1.000 millones, estamos hablando de lo que en el mito, en la mitología paraguaya es lo que Itaipú no va a dejar después de 2023. Estamos hipotecando ya cuenta de acá a 5 años, a 4 años. Entonces, ¿en qué estamos? O las leyes se hacen nomás para salir en la foto y después que el país se arregle. Nosotros, cuando comenzamos este trabajo, buscamos siempre el equilibrio entre mejora de la recaudación, pero sin afectar el desarrollo. Equilibrio entre recaudación y desarrollo es lo que... Y es un equilibrio, una frontera muy fina y muy difícil de manejar para no equivocarse. Vamos a hacer una breve pausa esta noche en nuestro ABC Debate. Estamos con el viceministro Humberto Colmán, estamos con Héctor Cristaldo de la Unión de Gremios y con Beltrán Maqui de la Cámara de Comercio y Servicios.